Buenas noches con todos. En esta noche voy a hablar sobre la cinética química y la teoría cinética de los gases y su evolución. Bien, como podemos observar, se nos dio un simulador en la cual podemos evaluar partículas pesadas con colisión, sin colisión, partículas livianas con colisión o sin colisión, y a su vez también partículas pesadas y livianas sin colisión y partículas pesadas y livianas sin colisión, con colisión pues. Bien, como primera pregunta tenemos calcular la masa de las partículas livianas y pesadas. Bien, para calcular estos datos se deben tener en cuenta lo siguiente. La temperatura en la teoría cinética de los gases es la energía cinética media y se calcula con lo siguiente. Tenemos energía cinética es igual a 2/3 de la constante de Boltzmann por la temperatura. Tomando esto en consideración, para la energía cinética se obtiene con la masa y su volumen y podemos reemplazarlo en la fórmula ya mencionada, que tenemos que es 1/2 de la masa por el volumen al cuadrado, que es igual a 3/2 por la constante de Boltzmann y por la temperatura. Bien, ya teniendo en cuenta esto, se despeja la fórmula para hallar los datos necesarios, en donde tenemos que la masa es igual a 3, que multiplica la constante de Boltzmann por la temperatura, dividido para el volumen al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos todos los datos, lo cual queremos calcular es la masa, y los otros datos, como ya tenemos K subíndice B, que sería la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23. Tenemos también la temperatura en Kelvin y B, que es la velocidad en metros sobre el segundo. Bien, para calcular las partículas pesadas con colisión, tenemos los datos de una temperatura de 350 Kelvin, un volumen de 500, una velocidad pues de 508 metros sobre segundos y la constante de Boltzmann, que ya está mencionada antes. Bien, en este caso reemplazamos en la fórmula ya mencionada de la energía cinética, ya despejada, para obtener la masa, y procedemos a obtener todos los siguientes datos y a su vez todos los resultados. Bien, los otros dos valores se encuentran cuando existen colisiones entre las partículas, por ello cada individualidad se obtiene su propia velocidad debido al choque que se producen en estas, por lo cual debemos determinar su velocidad media de la partícula con la siguiente fórmula. Tenemos que velocidad media es igual a la raíz de 3 sobre r sobre la masa multiplicado por la temperatura. Bien, en este caso también reemplazaríamos los datos ya obtenidos y los datos ya reemplazados para obtener la velocidad media. Bien, como otra pregunta tenemos, ¿qué cambio se produce al eliminar la posibilidad de colisiones y qué tipo de gas se genera en este caso? En el caso de que ésta se llegue a eliminar, se elimina la colisión de partículas en un sistema gaseoso. Las colisiones son esenciales para denotar el comportamiento y las propiedades de un gas, como la presión, la temperatura y su distribución de velocidades. Si se elimina por completo las posibilidades de colisión, no existiría un contacto entre las partículas, por lo cual éstas tendrán una trayectoria rectilínea sin afectar su cambio de dirección, por lo cual esta ya no será un gas real y va a dar paso a un gas ideal. ¿Qué pasa con la presión si en este caso existe una colisión al juntar los dos gases, o cómo cambia su velocidad? La presión de las moléculas deberá aumentar debido a que existe una interacción de choque en las paredes, pero a su vez es inferior que al estar en colisión, y su velocidad de las moléculas también disminuye. Dicha velocidad es en un almacén relativamente bajo debido a que las colisiones de las moléculas sufren interacciones entre ellas. Bien, ¿cómo se obtiene la energía cinética y cuál es el valor asociado a la temperatura elegida? El valor asociado se basa en la temperatura total en Kelvin, para así determinar la energía cinética de las partículas en un sistema
Mientras su temperatura aumenta, la energía cinética de las partículas también aumenta, lo que da una visión de una velocidad mayor en las partículas. ¿Y cómo se obtiene la energía cinética? Como la fórmula ya mencionada, que tenemos que la energía cinética es igual a 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura. En este caso tenemos que energía cinética es igual a 3 medios por 1,38 por 10 a la menos 23, que nos va a dar igual a una energía cinética de 7245 por 10 a la menos 24 joules. Bien, ¿qué sucede en el equilibrio? ¿Qué sucede con el equilibrio en la reacción química al existir una diferente cantidad de moléculas? Al momento que ocurre un cambio en las cantidades de las partículas que intervienen en la reacción, mientras más partículas, cuanto más tarde una reacción química en alcanzar el equilibrio más rápido, alcanzará una gran cantidad de partículas. Esto se debe a que las reacciones con menos partículas implican menos colisión y procesos de reordenamiento molecular, lo que resulta en un tiempo más rápido para alcanzar su objetivo. Se modifica el equilibrio al cambiar la temperatura. Al ajustar la temperatura se acelera el establecimiento del equilibrio debido al aumento en la velocidad del movimiento de las partículas. Este incremento en la velocidad provoca colisiones más frecuentes en la partícula, acelerando el proceso de la reacción química, y como resultado el equilibrio se alcanza más rápidamente en comparación con temperaturas más bajas. La modificación de la energía potencial de una manera que es muy exotérmica, y la energía total por encima de una barrera máxima. Si se altera la energía potencial de una manera en que la reacción se vuelva altamente exotérmica y la energía total exceda la barrera energética máxima, esto implicará la posibilidad de que la reacción ocurra de una manera espontánea sin la necesidad de superar dicha barrera. Por consecuencia, se tiene que, si la energía total del sistema supera esta barrera, sin una contribución externa de la energía, es probablemente que esté infringiendo los principios fundamentales de la termodinámica y la química. Gracias.